Pemba que lumba, lumba yo. Pemba ya la cueva en ganga, lumba yo. Estamos presentando cómo utilizamos una lámpara de aceite. Según las viejas tradiciones de los congos o africanos que llegaron a Cuba, este es el modo importante al cual podemos alumbrar el camino de los inquisis de Nganga, utilizando muchas veces el signo de Guatariamba, el triángulo, para así alumbrar a la justicia o problemas que existan en la justicia, utilizando una mota de algodón al cual hacemos del tamaño del candango cazuela de barro que vamos a poner. De esta manera, como la puede estar viendo, los signos de Guatariamba, el triángulo, juegan una parte importante, ya que existen tres deidades que son utilizadas para prender lámparas de aceite, que es Cubayende, Mamachola y Guatariamba. De esta manera se dice que alumbra mejor el camino de los espíritus, pues es una luz más clara y más suave y más tranquila. De esta manera, los viejos anguleros prendían sus vengangas y sobre todo a esas deidades, a Guatariamba, a Cubayende y a Mamá Chola, cuando hacían trabajo por esos caminos de esas deidades, utilizando sobre todo el candango cazuela de barro para poner sus lámparas de aceite a todas estas deidades. Muchas veces son diferentes los signos utilizados, pero no es necesario utilizar signos para prender cualquier deidad de la que hemos mencionado. El poder trabajar directamente con estas deidades nos implica que van a estar alumbrando más el rastro de estos inquisis de Nganga. Pueden ser utilizadas lo mismo con aceite de coco o manteca de corojo o manteca de ñoca de reptil. Siempre la manteca de reptil se utiliza casi siempre en trabajos de malas artes cuando se quiere prender un trabajo o se hace un trabajo de malas artes utilizando la manteca de la ñoca del 21, el reptil, utilizando manteca de coco para prender al propio encuyo lucero, utilizando manteca de corojo para prender realmente a todas las deidades, pero utilizando el aceite sin cocinar, por supuesto, prendemos también a todas las deidades, a pesar que son prendidas estas deidades de Guatariamba, de Mamachola y de Cubayende. De esta manera trabajan aquellos viejos canguleros, una tradición que se ha perdido. Las formas primitivas que utiliza el gangulero para así jalar el espíritu del munanzo donde se encuentre pueden ser variadas de acuerdo a las enseñanzas que ha transmitido algunos munanzos congos, utilizando una trenza de tela roja y tela negra para así identificar al cuyo lucero sobre todas las cosas, para cerrar los caminos de la persona al cual hizo el trabajo. Estos eleles que están pintados también con lápiz, los signos pueden ser aceptados en esta religión del palo mayombe. Siempre que utilicemos el lápiz, que es la punta de carbón, podemos pintar estos signos en los eleles para que recoja todas las cosas malas del munanzo, pasando este lele con este dilongo o signo por toda la casa o munanzo congo, para después dejarlo atrás de la puerta por 3 o 4 días, para después coger esos eleles huevos y explotarlos
en la puerta del enemigo o en la esquina donde vive el enemigo, recogiendo todas las cosas malas que mandó esa persona y mandándolas para atrás con más fuerza en contra de ese enemigo que nos está haciendo alguna hechicería, brujería o mayumba, como se conoce. La religión muchas veces es complicada y como es natural, tenemos que saber lo suficiente para poder estar dentro de ella. No podemos utilizar signos que no son apropiados. Podemos utilizar hojas de yagruma o hojas de caimito. Vamos a omitir estas hojas que tenemos puestas. Podemos utilizar hojas de caimito, podemos utilizar hojas de yagruma para las dos caras, para la traición, y muchas veces podemos utilizar hasta la hoja de lengua de vaca, esa hoja que sale en los jardines o que muchas personas la tienen de adorno adentro de sus casas. Estas hojas de lengua de vaca pueden ser utilizadas también de esta misma forma, utilizando 4, utilizando 9, utilizando 7. Según las tradiciones africanas, estas formas primitivas van a recoger todas las cosas malas que hay en el Munanso o el Munanzó o la casa donde está la enganga o donde está la persona, así, de esa manera, recogiendo todas las cosas malas. El gangulero después hace un nudo en la trenza que se hizo de guatariamba o de lucero o de mamá chola, de acuerdo al camino con que usted quiere limpiar el Munanso Congo. Yo siempre recomiendo que se limpie con el cuyo lucero, porque este va a abrir los caminos y va a cerrar los caminos del enemigo cuando se haga este tipo de trabajo. Puede ser este signo puesto en la pared o simplemente en un playbook, puesto también el collar de bandera para que sea utilizado espiritualmente por los espíritus y esos espíritus estén protegidos también de que los vayan a descubrir o los vayan a recoger. De esta manera damos esa fuerza y ese poder del ser vivo, materializando así al espíritu, al Inquisidenganga que nosotros mandamos. Es bueno conocer siempre sobre los pasos que podemos dar enseñando diferentes formas o ceremonias o rituales que han quedado al olvido y que hoy demostramos con gran sabiduría para conocimiento de todos aquellos que son religiosos. Para aquellos que son tatas, para aquellas que son yayi, podemos dejar por unos días esta presentación atrás de la puerta, siempre que no moleste para estar pasando, como es natural, sino en 2 o 3 días o 4 días podemos quitarle esta obra que presentamos para que todos tengan una idea de cómo podemos recoger espíritus que están en la casa perturbando, simplemente utilizando una trenza de colores, puede ser negra y roja, puede ser amarilla, puede ser de tela de saco con cubayende y recorrer con los geleles todos los cuartos, todas las habitaciones que tenga donde usted vive y así poder recoger con esos geleles todos los espíritus que están perturbando en el Munanso Congo o en el Munanso en la casa. Después
que lo recoge, que siente las corrientes, hace un nudo a la trenza y de esa manera después le vamos a dar camino en la línea al monte, o si no vamos a explotar esos geleles en la puerta del enemigo o simplemente en la esquina para no ser notado. Un salam aleikum para todos los tataitas, tatas, yay, engueyo y que Sambian Pungo, cutaren todos los días de agüey.